Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Empecemos con la cumbre del presidente Biden, pero estuvo la cumbre del presidente Abinader, estuvo la cumbre del presidente Abinader aquí en Puerto Plata, y hay otras actividades que también despiertan un gran interés. Pero con relación a la cumbre del presidente Biden, que es una cumbre por la democracia, esa es el objetivo de esta cumbre, se plantea que concluyó sin cosas concretas. Pero hubo debates muy interesantes en esta cumbre, muy interesantes. Y se habló bastante de dos amenazas que socavan la democracia. Está por una parte la amenaza del populismo, que es una realidad, y está por otra parte lo que ha ocurrido con las grandes empresas tecnológicas, que sin un espacio de regulación, entonces son empresas antidemocráticas que no hacen otra cosa que perturbar la democracia, haciendo creer que la hacen más abierta. Porque cuando surgió la primavera árabe, a mucha gente le hizo ilusión el hecho de que ahora la gente no se convocara por las grandes organizaciones, por los grandes liderazgos, por los grandes partidos, sino que las redes fueran un canal de movilización de las personas. Bueno, eso es importante y en definitiva las redes no son otra cosa que un instrumento, y los instrumentos pueden tener un uso positivo o un uso negativo. La misma silla que sirve para uno sentarse, pues sirve para dar un sillazo a una persona y matarla. Un cuchillo que es tan útil en una cocina sirve también para matar. Las redes son instrumentos. Ahora, la forma en la que se está usando ese instrumento apela mucho a algo que se estableció y que se debatió en esta cumbre, que me parece uno de los temas más interesantes. Estamos hablando de la creación de grupos de personas, de multitudes, con vínculos emocionales impermeables a la verdad. Es decir, que después que se logra colocar a la gente dentro de un segmento de grupos que solo reciben los mensajes que están asociados con su forma de pensar, ya esa gente es impermeable a cualquier otro razonamiento. Y eso, desde luego, que no es democrático. La democracia es plural, la democracia es plural. La democracia, cuando una de las características del otro problema, que es el del populismo, es que los populistas suelen hablar en nombre del pueblo y suelen presentarse como la voz del pueblo. Pero es ahí uno de los principales errores, porque entonces la voz del pueblo es una voz única.
La supuesta voz del pueblo es una voz única. Y esa voz única del pueblo no existe como tal en las sociedades que se caracterizan por la pluralidad, en las sociedades plurales. Entonces, estas dos cosas aunadas pretenden y han pretendido cuestionar lo establecido, más que modificarlo, que transformarlo, pero pronto se han estrellado contra la realidad, como ocurrió con el caso de la primavera árabe. No obstante, hay un tema que no se abordó o que no se le dedicó el tiempo, la importancia que amerita también, porque si estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la necesidad de provocar una mejor redistribución de la riqueza. No puede haber democracia cuando en las propias economías desarrolladas, y ni nos imaginemos lo que ocurre en las economías no desarrolladas, tenemos esta triste realidad democrática. ¿Cuál es la realidad? El 1% más alto, de la población en una sola semana recibe un 40% de ingreso superior, recibe 40% más ingreso. El 1% recibe 40% más ingreso en una semana que el 20% más pobre en un año. Pero estamos hablando apenas del 1% de la población. Ese es un tema que la democracia, desde luego, no puede ignorar. Por otra parte, por ejemplo, en un día y medio, el 0,1% recibe más recursos que el 90% en un año. Ese es un tema que la democracia no puede ignorar. Entonces, el 20% de los más ricos, después de pagar impuestos, reciben más ingresos que el 80% de la población. Pero no es relativo, no es porcentual, es real. Es real que reciben mucho más ingresos que el 80% de la población. Entonces, estamos ante democracia que aquí y acullá no hacen otra cosa que reproducir pobreza. Y eso es lo que nos convierte en presa fácil del populismo, porque entonces los populistas empiezan a tratar de explicar esa pobreza. Y a comprometerse con soluciones que no hacen otra cosa que empeorar las cosas y deteriorar más la calidad de la democracia. Pero hoy no requieren de las grandes estructuras, hoy no requieren de las reflexiones de los grandes equipos políticos, sino que pueden hacerlo montado en las plataformas tecnológicas. Así hay un caballero en Chile que sin estar en Chile, pues alcanzó un 13% de la votación. Desde luego, ahí también la población se burla. Ahí la población rechaza. Pero al hacerlo, la gente no se da cuenta que se está burlando de sí misma. Porque cuando tú le das un voto a una gente que no está en tu país, que no tiene las más mínimas condiciones para provocar
ningún cambio, tú crees que tú estás cuestionando el sistema, pero te está burlando de ti mismo y dejando que la vida pase sin provocar cambios. Los cambios se provocan actuando con efectividad y desde luego con racionalidad. Entonces, es verdad que no hubo aterrizajes concretos, pero sí el abordaje de temas que en sentido general realmente son hoy en día una perturbación de la democracia, que a propósito del populismo, estoy disfrutando este ensayo que acaba de publicar es de la autoría de don Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, Política para Adultos. Y cuando él habla de políticas para adultos, él no está hablando de política para personas mayores. Está hablando de política hecha con sentido racional. Y la racionalidad no tiene edades específicas. Puede ser temprana o puede ser tardía. Hay gente que nunca madura. Es decir, no está abordado en términos del asunto de la edad, sino del compromiso racional con la transformación de la sociedad. Entonces, él dice que el populismo, con sus falsedades y su polarización, nos aleja de esta condición de ciudadanos adultos porque nos promete un mundo sin límites y sin responsabilidad, un mundo inexistente, pero el daño que esa afición produce en nuestra convivencia no es en absoluto ficticio y por eso pues él se ha dedicado a enfocarlo en esta obra. Entonces, bueno, la cumbre de la cumbre de Biden a la cumbre del presidente Abinader, advirtiendo que esta semana hay noticias, hay acontecimientos económicos que pueden tener repercusión mundial, incluyendo en nuestra economía. Está para mañana la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero esta misma semana está la reunión del Banco Central Europeo, la reunión del Banco Central de Inglaterra, la reunión del Banco Central de Japón. ¿Qué buscan estos bancos centrales? Estos bancos centrales quieren caerle atrás al tema inflacionario. Y ojalá que tengan la sabiduría de hacerlo, porque la inflación que nos ha impactado, por lo menos la que nos ha llegado a la República Dominicana, que va hacia 2 dígitos, y ese es uno de los mayores desafíos del 2022, no es de origen monetario. No es de origen monetario. Entonces, buscar soluciones de origen monetario, porque me imagino que ellos vienen con restricciones de circulación, con encarecimiento de las tasas de interés para, por esa vía, reducir, o la Reserva Federal viene a colocar títulos, que es lo que hace cuando quiere salir a recoger dinero, va a los bancos, le coloca papeles para que los bancos le den parte del dinero que tienen en circulación, y cuando quiere volver a aumentar el circulante, va y entonces devuelve los papeles de los bancos, o le devuelve el dinero y toma los papeles de nuevo. Eso es lo que hace la Reserva Federal básicamente. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero hablemos un poco entonces de la cumbre de Puerto Plata y las conclusiones de la cumbre de Puerto Plata, convocada por el presidente Abinader, esta importante cumbre que se desarrolló en Puerto Plata.
que concluyó con una declaración que se llama la Declaración de Puerto Plata. ¿Quiénes están en esta cumbre? ¿Quiénes participaron? 3 presidentes: el presidente de la República Dominicana, el presidente de Panamá y el presidente de Costa Rica. Esta cumbre se ha iniciado por la República Dominicana, que fue que tuvo la iniciativa, primero con el objetivo de advertir a la comunidad internacional que Haití no puede dejarse a su suerte con una crisis política, económica y humanitaria que no está en condiciones de sobrellevar y que terminaría desestabilizando a toda la región, de manera muy particular a la República Dominicana. Entonces, hay que destacar algo importante de esta cumbre, porque las cosas no son solo los discursos. No son solo los discursos. El hecho de que se desarrolle en Puerto Plata y se haya desarrollado en Puerto Plata, ¿qué quiere decir? Bueno, el país trata, la República Dominicana, el presidente Abinader, de reforzar otro destino turístico que fue el primero en la República Dominicana, que antes de la pandemia venía en un proceso de recuperación, que próximamente ya tendrá un muelle turístico en el mismo pueblo donde podrán atracar cruceros y pues retomar, convertir a Puerto Plata en una sede de una cumbre donde estuvieron estos 3 mandatarios, pero también empresarios de los 3 países discutiendo el intercambio comercial, cómo dinamizar el intercambio comercial entre los 3 países y hacerlo más grande, es de por sí un hecho importante. Es decir, no todo lo podemos concentrar en un polo turístico que de por sí pues tiene una dinámica de desarrollo que ya lo correcto es que el presidente Abinader y que el gobierno se dediquen a esto. Es decir, aquel se sigue levantando solo. Vamos entonces a darle el espaldarazo a los otros y a ponerlo en primeros planos a los otros, como ocurrió este fin de semana con esa cumbre de Puerto Plata. Entonces, ¿qué dicen ellos? Pues valoramos positivamente la participación de nuestro país en la Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Biden, de la que hablaba. Felicitamos al pueblo hondureño, a las autoridades electorales, a la señora Xiomara Castro de Zelaya, primera mujer electa a la presidencia de Honduras por la celebración de unas elecciones exitosas. Reiteramos nuestra preocupación por el continuo deterioro de la situación de seguridad institucional y socioeconómica de Haití. Consideramos que el mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, vigente hasta julio de 2022, requiere ser prorrogado y fortalecido. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, en particular a los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Francia, a brindar todo el apoyo necesario a la política nacional haitiana con la inmediatez que amerita la gravedad de la situación. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, en particular al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a la Organización Panamericana de la Salud, a fortalecer el sistema de salud pública de Haití, priorizando la atención primaria, los cuidados maternos e infantil, la vacunación contra el COVID y la medicina en general. Entonces, reiteramos nuestra propuesta presentada en la Declaración de Panamá sobre la hoja de ruta para implementar un plan de desarrollo integral para Haití que incluya la pacificación, la infraestructura, la reforestación y el financiamiento. Reiteramos nuestra preocupación por la situación de Nicaragua
y en consecuencia demandamos del gobierno nicaragüense la liberación inmediata de los presos políticos. Coincidimos en que, como miembro del sistema, debemos promover una agenda regional orientada a la implementación y seguimiento de acciones conjuntas para avanzar hacia un sistema robusto, eficiente, transparente y de alta capacidad de gestión. En ese sentido, valoramos positivamente que la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana SICA sea ejercida por Panamá y República Dominicana durante el año 2022. Instruimos a nuestros ministros de Relaciones Exteriores a presentar al más alto nivel los propósitos de esta alianza socioestratégico como Estados Unidos y la Unión Europea y a compartir los desafíos y preocupaciones que enfrentamos como región, tales como la situación migratoria, la situación de Haití y el acceso a financiamiento para el desarrollo. Muy interesante, me parece, y aterrizado las conclusiones de esta cumbre que se desarrolló este fin de semana en Puerto Plata con la participación del presidente Luis Abinader, el presidente de Costa Rica, que es Carlos Alvarado Quesada, y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo Cohen. Ellos forman esta alianza para el desarrollo en democracia, que así se ha denominado la alianza. Alianza para el desarrollo en democracia. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.